pues lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. En este nuevo video, que es el número 2 de esta serie, quiero hablarte acerca de la importancia del Cordero Perfecto de Dios. Dios necesitaba un Cordero Perfecto, y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y quiero que veamos en la Biblia lo que nos habla acerca de esto que te estoy hablando. Vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios por este tiempo de este nuevo mensaje. Padre, yo te doy gracias en este tiempo tan hermoso para que tú te manifiestes, para que tú hables, para que tú enseñes estas verdades eternas que están escritas y nos enseñes a todos esto que tú quieres hablar hoy a través de mis labios, en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Y quiero decirte que a través de la Escritura, en el libro de Lucas, nos enseña cómo Jesucristo fue probado. Quiero mostrarte a través de la Escritura que desde el momento que Jesús entró a Jerusalén, en ese pollino, cuando tuvo su entrada triunfal, hasta el día de su sacrificio, pasó algo hermoso, algo que la Escritura nos revela. Como te he dicho, el animal sería sin defecto. En otras palabras, el cordero tenía que ser un cordero perfecto para el sacrificio. En este tiempo, esos 4 o 5 días que él estuvo en Jerusalén, en primer lugar, dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 20, versículo 20, dice que los líderes religiosos le acecharon. Fueron líderes religiosos que fueron a cuestionarle acerca del tributo. Dice en el versículo 20, y acechándole entraron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobierno. Le preguntaron a Jesús si era lícito dar el tributo a César. Pero quiero que veas algo muy importante en el versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Te das cuenta de lo que Jesucristo estaba diciendo en este momento? Estos hombres querían que cayera en un pecado. ¿Qué es tentar? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que debemos orar para no caer en tentación. En otras palabras, no caer en pecado, no desobedecer a Dios. Estos hombres querían que Jesucristo desobedeciera a Dios. Él sabía las intenciones de estos hombres. Pero gracias a Dios, porque Jesucristo dijo: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Respondiendo, entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Les contestó correctamente. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta, dice, y callaron. Quiere decir esto que los líderes religiosos no encontraron un defecto en Jesús, que era el Cordero de Dios. Más adelante le hicieron una pregunta acerca de la resurrección. Y dice en el versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: maestro, le hicieron una pregunta acerca de una mujer que tuvo los 7 hermanos como esposo. Le preguntaron:
en el día de la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Y Jesús les contesta que cuando sea la resurrección seremos iguales a los ángeles. Ya no habrá casamiento en aquel entonces. Qué glorioso va a ser ese día. Seremos como los ángeles de Dios. Los que participemos, dice la palabra, en esa primera resurrección. Dice en el versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero dice la palabra en el versículo 39, respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. En otras palabras, estos hombres religiosos se dieron cuenta que había contestado correctamente y no osaron, dice, preguntarle más. Quiere decir, no encontraron defecto en Jesucristo, el Cordero de Dios. Pero hay otro pasaje también en el libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 41. Jesús hace la pregunta a los fariseos y les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Jesús contesta, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama a Jesús diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice la palabra de Dios, que nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No pudieron encontrar defecto en Jesús. Era el perfecto Cordero de Dios. Era el perfecto sacrificio del Dios eterno para tu salvación. Era el perfecto sacrificio de parte de Dios para que nosotros pudiésemos ser redimidos y ser perdonados. No encontraron tacha en Jesús. Eso sucedió desde el momento de que Jesús entró a Jerusalén hasta el día de su sacrificio. Esos días que estuvo en Jerusalén fue probado y no encontraron defecto en el Señor. Esto quiere decir que Él, Jesucristo, era el verdadero Cordero de Dios, sin defecto, aprobado por Dios. Pero también ahora quiero explicarte acerca de los líderes gobernantes que también hicieron lo mismo. De los líderes que gobernaban en aquel entonces, Pilatos y Herodes. Dice en Lucas capítulo 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, ¿tú lo dices? Fíjate lo que dice el versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, a los principales líderes religiosos y a toda la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pilato no encontró un defecto en Jesús, ningún delito. En otras palabras, él dio testimonio de que Jesucristo era el cordero que iba a ser inmolado, un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. También dice en el versículo 13 del mismo capítulo, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros,
no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan. Segunda vez, Pilato no encontró ningún defecto en Jesús. Dice aquí que lo envió a Herodes. Dice aquí en el versículo 15, y ni aun Herodes, porque los remitía a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Ni Herodes encontró defecto en Jesús. Quiero que veas conmigo el versículo 22. Él les dijo, por tercera vez, 3 veces, dijo lo mismo Pilato. Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Y le castigaré pues y le soltaré. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? Que ni los líderes religiosos, ni los líderes gobernantes encontraron defecto en Jesús. Se cumplió exactamente lo que la palabra de Dios dice en el libro de Éxodo capítulo 12. Que el animal tenía que ser sin defecto. En el día 10 tenía que ser apartado para poder sacrificarlo en el día 14, que era el día de la Pascua. Y Jesucristo, el Señor de gloria, cumplió a la perfección esto que la palabra de Dios requería. Pero quiero decirte a ti, hermano y hermana, que veas este pasaje de Hebreos capítulo 9, 13, que dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Jesucristo fue el Cordero perfecto de Dios, sin mancha. Dice la palabra, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios quiere que tú entregues tu vida a Él, que tú le reconozcas como el único verdadero sacrificio que Dios proveyó para tu salvación, para la vida eterna, para tu redención, para que vivas una vida aquí en la tierra gloriosa. Dios quiere que espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Por qué? Porque Dios proveyó todo para que tú y yo fuésemos libres, sanos y esperemos a su Hijo Jesucristo, que viene del cielo y que nos libra de la ira venidera. Yo te invito, hermano y hermana, que te acerques a Él. Quiero terminar con este pasaje. Esta parábola que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Jesús está hablando de la viña del pueblo de Israel. Dios plantó esa viña, mandó a sus profetas, mandó a sus siervos para que le diesen el fruto de esa viña. Dice la palabra que ellos afrentaron al primero, al segundo y al tercero. Pero dice también que el Señor de la viña dijo, mandaré a mi hijo, tendrán respeto de él. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Al verle, comenzaron a discutir entre sí diciendo, este es el heredero, venid y matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá a destruirlos, a esos labradores, y dará su viña a otros. ¿No quieres ser tú que trabaje en la viña del Señor? Fíjate que los mismos judíos dijeron, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre.
Pero Jesús dijo una palabra tremenda y yo te la voy a compartir contigo ahora, porque a mí me ha hablado esta palabra. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. El pueblo de Israel no recibió a Jesús, lo desechó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, Dios les da el poder de convertirse en hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón, sino hay un nuevo nacimiento que viene de Dios. Dice la palabra aquí que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El pueblo de Israel desechó al Hijo de Dios, al verdadero Cordero de Dios que fue sacrificado, al perfecto Cordero de Dios. Él es la piedra angular, Él es la piedra preciosa, escogida por Dios. Ese es el fundamento estable en el cual tú y yo vamos a estar firmes y seguros de que nada nos va a pasar. Al contrario, dijo Pablo que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pues yo desearía estar mucho mejor en la presencia de mi Dios. Pero yo, por causa de ustedes, dice Pablo, debo estar con ustedes. Y dice la palabra, y quiero hablarte de esta palabra a ti y a todos mis hermanos, y también entro yo en esta situación que dice: todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. El que cayere sobre esta piedra, sobre este fundamento, sobre esta verdad eterna de que el Cordero de Dios sin mancha fue sacrificado por Dios para la redención de tu pecado y para darte la vida eterna. Este fundamento que es Cristo, esta verdad eterna. Si tú caes sobre esta piedra, si tú te postras sobre esta piedra, si tú caes, si tú te entregas a este fundamento, lo aceptas, lo recibes y te humillas, te quebrantas delante de Él, serás quebrantado. Pero si esta piedra, este fundamento, Cristo, cayere sobre ti, te desmenuzará. Hoy hay tiempo de que te arrepientas. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de aquellos que creen en Él. Con esta palabra termino este número 2 del Cordero Perfecto. Y quiero seguir hablándote de otras cosas muy importantes. Sígueme en este canal de Facebook y de YouTube, por las redes sociales. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú permites hoy compartir con mis hermanos, con tu iglesia, con tu pueblo. Bendíceles. Te doy gracias en el nombre de Jesús.